¿Cómo están? Yo soy Vicky y en el video de hoy vamos a aprender a hacer juntos paso a paso esta blusa, remerón, túnica, como quieran llamarlo. Es algo para ponerse arriba de una musculosa, arriba del traje de baño, se puede hacer más larga incluso para usar tipo vestidito playero. Es muy lindo al punto, muy livianito y la verdad que se adapta a cualquier talle y a muchísimos usos diferentes. ¿Empezamos? Nuestra tienda física queda en Mar del Plata y hacemos envíos a todo el país todos los días. Para este modelo elegí usar nuestro hilo de algodón peinado finito, pesa solamente 250 gramos y como les decía es para todos los talles. Ahí les dejo nuestro número para que se pongan en contacto y coordinamos el envío. Vamos a comenzar tejiendo una muestra para calcular cuántos puntos colocar y también para ver si el número de aguja queda bien según nuestra tensión y según el grosor del hilado que vayamos a utilizar. Esta muestrita que tengo acá la tejí con el hilo de algodón más gruesito y usé aguja 4,5 milímetros. Lo voy a dejar para mostrarles después y que puedan ver la diferencia con este que vamos a tejer, que es el hilo de algodón más finito, mide 1 milímetro aproximadamente, y voy a utilizar para este 3,5 milímetros el ganchillo. Entonces, comenzamos. Para este punto necesitamos hacer cadenas que sean múltiplo de 7 más 1. Así que voy a hacer, vamos a hacer 3 por 7, que es 21, más 1, 22. Comenzamos. Subo con 1, 2, 3, que representan un punto vareta o punto alto. Y agrego una más, que es una cadenita al aire. Lazada en la aguja. Y voy a picar en el primer punto, que sería, contando desde la aguja hacia abajo, el número 5, ¿sí? En la quinta cadenita pico y hago un punto vareta o punto alto. Me va a quedar así. Ahora voy a hacer de nuevo, por si no se acuerdan cómo era el punto alto, lo voy a hacer de nuevo más despacito. Vamos a hacer 1, 2 cadenas y ahora sí vamos a hacer otro punto alto, pero vamos a picar en la número 7. Miren, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en la cadenita número 7 picamos para hacer punto alto. Lazada en la aguja, pico, traigo una hebra y ahora tengo que con una hebrita nueva cerrar 2. ¿Ven? Agarro una hebrita nueva, cierro 2 y agarro una hebrita nueva y cierro las últimas 2. Ese es el punto alto o punto vareta. Ahora voy a hacer 3 cadenitas de separación, 1, 2, 3 y un punto vareta en el mismo punto de base, acá en el mismo punto vareta. Cierro 2 y con otra hebrita cierro 2. Ven, se van a ir formando esas B que son las de la primera hilera. Acá estamos. Separamos siempre con 2 cadenas, así que acá vamos 1, 2 y vamos a hacer otra vez a picar en la número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahí en la número 7 voy a hacer una vareta. Pico, traigo hebra, cierro 2, cierro 2. Ahora 3 cadenitas, 3, pico en el mismo lugar y hago otra vareta. Y ahí formé otra de estas especies de B. Siempre entre las B vamos a hacer 2 cadenitas. Y acá son 3. Vamos de nuevo. 1, 2.
Ahora 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en la séptima, que en este caso es la última, voy a terminar igual que como empecé. Una vareta, una cadena al aire y una vareta que pica en el mismo lugar. Siempre la hilera comienza y termina igual, ¿ven? Acá habíamos empezado con 3 cadenitas de subida que corresponden a una vareta y una cadena al aire. Después la vareta que picaba en el mismo lugar. Acá lo mismo, una vareta, una cadena al aire y otra vareta. Vamos a subir 1, 2, 3. Subimos con 3 cadenas que representan un punto vareta y vamos a hacer 3 puntos vareta acá dentro de este huequito. Tenemos que hacer entonces 3, 1, 2, 3. En total vamos a tener 4 porque las 3 cadenitas de subida cuentan como un punto. Y ahora, sin hacer ninguna cadenita de separación, vamos a tejer en este huequito 8 puntos vareta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Miren qué hermoso ya tomó forma. Esta es la segunda hilera, que es la que vamos a hacer entonces 8 varetas adentro de cada uno de los huequitos que tenemos. Voy al huequito de al lado, a este, y voy a hacer entonces 8 varetas. 1, 2, 3, se me escapó todo, 4, 5, 6, 7 y 8. Así voy a seguir toda la hilera. Yo, como es una pequeña muestrita, llegué al final. ¿Y cómo tengo que terminar? Tengo que terminar igual que como empecé, con 4 varetas acá dentro de este huequito. 1, 2, 3 y la cuarta la voy a picar en la tercera cadenita de subida, así me queda más lindo el borde. En la tercera cadenita de subida pico la cuarta y así ya tenemos la primera y la segunda hilera completas. A partir de ahora se repiten estas 2 hileras. Nos toca hacer la primera que tejimos, que es 1, 2, 3 cadenas, representan un punto vareta y una cadena al aire. Ahora vamos a picar en el mismo punto de salida y vamos a hacer otra vareta. Ahí, otra vareta. Y ahora, ¿se acuerdan? Son 2 cadenitas de separación y vamos a hacer esta B, que es la que después sirve como huequito para los abanicos, y vamos a picar en la cuarta vareta de la hilera anterior, acá, para que nos quede centrado. Una vareta, 3 cadenas de separación y otra vareta en el mismo lugar. Repetimos. 1, 2 cadenitas. Buscamos acá el centro del abanico. Se me escapó. Ahí. Una vareta. 3 cadenitas. Y la otra vareta que pica en el mismo lugar. 2 cadenas. Y voy a terminar la hilera como la empecé, picando en la tercera cadenita de subida
hago una vareta, una cadena al aire y una vareta que pica en el mismo lugar. Ya tenemos la tercera hilera, que es igual a la primera. Ahora vamos a repetir la segunda. Subimos con 3 cadenas, giramos el tejido y tenemos que hacer acá dentro de este huequito 3 varetas. 1, 2, 3, para que sean 4 en total, ¿no? Con las cadenitas de subida quedan 4. ¿Ven que estamos repitiendo? Ahora vamos a hacer adentro de este hueco 8 varetas. En esta hilera no hacemos ninguna cadenita de separación, ¿vieron? Todo se rellena con varetas. Es la hilera más tupida, digamos, del punto. Las hileras impares son bien caladas. 2, 4, 6 y ahí sería 8. 8 varetas adentro. Las hileras impares son las del punto bien calado y las hileras pares son muchas varetas. ¿Ven? Así. Y esto quería que compararan la misma cantidad de puntos en un hilo más grueso, con aguja más gruesa, y cómo se ve la misma cantidad de puntos con un hilo más finito y aguja más finita. Por eso yo les digo que hagan la muestra, porque no es lo mismo poner puntos en un hilado fino que poner los puntos con un hilado más grueso. Va a ser diferente la cantidad. Entonces, yo les digo lo que mide en centímetros, que son 90 centímetros. El rectángulo tiene de ancho 90 centímetros. Y ustedes van a colocar la cantidad de cadenitas según el hilado que hayan elegido. Lo van a medir. A ver, acá tengo el centímetro. Lo van a medir y en base a eso van a calcular. Fíjense la diferencia, que este mide casi 14 centímetros y este apenas 10. Por eso cuando ustedes me preguntan cuántos puntos coloco, yo siempre les respondo que depende del grosor del hilado. Así que ustedes, tejiendo un pedacito, pueden medirlo y así calcular cuánto necesitan para llegar, en este caso, a 90 centímetros, que es un talle único, es para todos, es un modelo que se adapta a cualquier cuerpo. Si quieren lo pueden hacer más chico, más grande, pero 90 centímetros es talle único. Sigo tejiendo un poquito más para dejar la muestrita completa y ya arranco entonces con mis 90 centímetros. Fíjense que si yo con 21 puntos llego a 10 centímetros, ¿cuántos puntos voy a necesitar para 90 centímetros? En este caso son 180 y algo. Vamos a buscar que sea múltiplo de 7 más 1. Así que voy a colocar 183 cadenitas para mis 90 centímetros. Ustedes van a colocar la cantidad que necesiten según el hilado que hayan elegido. Esto es lo que tengo tejido, que son más o menos 90 centímetros de ancho. Ahí se ve la cadenita donde comencé. 90 centímetros y de largo fui tejiendo todo derechito 50 centímetros. Acá vemos cómo termina el punto con esa ondita. Entonces, no puedo hacerlo todo en una sola pieza porque quiero que la delantera también termine en esa ondita. Entonces vamos a hacer otra parte exactamente igual para que sea la delantera y lo vamos a coser en los hombros. Una vez que están listas las dos partes iguales, lo que vamos a hacer es coser los hombros. ¿Sí? Cosemos la cantidad de puntos que ustedes quieran. Hay que dejar en el centro el espacio suficiente para que pase la cabeza. Aproximadamente 30 centímetros dejo yo y el resto lo cosemos, que vienen a ser los hombros. Esta es la cadenita inicial, ¿sí? La parte de abajo queda la ondita.
en los dos, en la delantera y en la espalda. Así que cosemos las dos partes iniciales del trabajo enfrentando los derechos, así. Ahora les voy a mostrar de cerca cuando lo cosa. Voy a coser así, enfrentando derecho con derecho. Acá se los muestro bien de cerquita. Enfrento los dos hombros y esperen que se me hizo un nudito acá. No sé en qué momento. Ahí está. Voy a aprovechar este hilito que me quedó para coser. Tomo un punto de cada lado, así que me voy a este lado y voy a buscar la primera cadenita. Ahora voy a buscar la primera cadenita del otro lado. Y así voy tomando una de cada lado. ¿Ven? Son 6 cadenitas al aire. ¿Se acuerdan que saltábamos 6 cadenitas y picábamos en la séptima? Así que voy tomando una cadenita de un lado y la cadenita siguiente del otro. Así. Paso por adentro y la agarro con la aguja. De esta forma voy a coser todo el hombro. Como les decía, hay que dejar en el centro aproximadamente 30 centímetros libres y el resto cosemos para los hombros. Queda muy bien la costurita, queda muy disimulada, así que yo les recomiendo que hagan así y si no, bueno, pueden coserlo de la manera que ustedes estén acostumbradas. Yo sigo entonces agarrando una cadenita de cada lado hasta la medida. Me lo voy probando y voy viendo hasta dónde me gusta. Una vez que tengan cosido los hombros, vamos a hacer lo mismo, pero con el lateral, dejando un huequito para sacar el brazo, también del tamaño que ustedes quieran. A veces queda lindo hacerlo así bien grande, otras veces prefieren que sea más ajustadito al diámetro del brazo. Esto, lo ideal siempre es ir cosiendo y a medida que vamos avanzando la costura, probarlo. Yo voy a ir tomando también, enfrentando los derechos del tejido, voy a ir tomando la vareta por dentro. Esperen que acá se enganchó. Ahí. Paso por adentro de una vareta y me voy a la hilera de enfrente y paso por adentro de la otra vareta. Así a lo largo. ¿Ven? Paso por una, voy a la de enfrente y paso por adentro. Ahí voy tomando entonces una puntadita de cada lado y como les decía, cosemos a gusto. Acá se los vuelvo a mostrar terminado. Anímense porque es súper fácil y queda buenísimo. Más largo como un vestido. También se le pueden agregar mangas. Ustedes le van haciendo las modificaciones que les gusten, pero es realmente un modelo para cualquier talle y para todos los gustos. No se pierdan el suéter Pandora también, que es uno de los más vistos, el saco hecho con un octágono, todo enterito, y acá tenemos uno que es similar, que es el saco hecho con 2 hexágonos. Pueden disfrutar más de 300 tutoriales gratis acá en el canal, así que los invito a que se suscriban y también nos pueden seguir en Instagram, donde vamos compartiendo promociones de hilados y muchas ideas todos los días. ¡Besos!